Buenas tardes, nos encontramos con Wilfrida, licenciada de Trabajo Social, quien se desempeña en la línea 137 y con ella vamos a abordar la problemática de violencia familiar. Buenas tardes, ¿podría darnos sus datos personales? Buenas tardes, Ayelén, un gusto de recibirte acá en mi casa. Mi nombre es Wilfrida Zamudio, soy licenciada en Trabajo Social y como vos bien dijiste, trabajo en la línea 137, sede El Dorado. ¿Cuándo surge la línea 137 en El Dorado? Mira, para ponerte un poco en contexto, te cuento que se trata de un programa a nivel nacional que depende del Ministerio de Derechos Humanos. A nivel nacional surge la línea 137 en el año 2006 y la que coordina, digamos, el programa es una licenciada en Trabajo Social, es antropóloga, es psicóloga, Eva Giberti, ¿sí? Llega el programa a la provincia en el año 2013, se crea la sede en Posadas, perdón. En ese momento la licenciada Rosana Franco fue la que trabajó, digamos, dentro de este programa, hizo muchísimo para que se pueda concretar. Y luego en noviembre del 2014 se crea también la sede en Oberá y en El Dorado en abril del 2015. Desde ese entonces, digamos, hay un equipo de trabajo en El Dorado. Claro que se encuentra en El Dorado. ¿Y cuál es la función que tiene la línea? La función de la línea, que me olvidé decirte que el programa, digamos, bajo el cual se desarrollan todas las actividades, es las víctimas contra las violencias. Y la función principal radica justamente en poder empoderar a una víctima de violencia. Por eso se habla de, es un acompañamiento a la víctima contra las violencias, ¿no? El papel de la mujer víctima que pueda salir de ese rol, que pueda empoderarse. Claro. Y nuestra función especial consiste en contención, en acompañamiento, en asesoramiento en todos los casos de violencia familiar. Y está claro que no es solamente ante la violencia que surgen las mujeres, sino también hombres que padecen violencia, niños, adolescentes, ancianos, discapacitados, o sea, todo lo que tenga que ver con problemática de la familia, digamos, que están atravesando una situación de violencia. ¿Cómo se encuentra conformado su equipo de trabajo? Y nosotros acá en El Dorado, en este momento somos 6 trabajadores sociales, 6 psicólogos, una psicopedagoga y también contamos con un abogado que, digamos, es un poco el que orienta en la parte legal a todas las mujeres, acompañándolas, asesorándolas. No puede patrocinar un caso, ¿sí? Pero sí puede hacer el acompañamiento pertinente. ¿Me podría contar cómo sería un día de trabajo? Nosotros en la línea entramos a las 7 de la mañana, por ejemplo, y salimos a las 7 de la tarde. Y se hace un cambio de guardia donde ingresan otros profesionales, ¿no? Casi siempre en equipo, una trabajadora social o un trabajador social con una psicóloga o un psicólogo, ¿sí? Un poco se trata de trabajar en equipos interdisciplinarios. Trabajamos, o sea, se cubre el trabajo las 64, los 364 días del año, las 24 horas. Claro, de lunes a lunes sería. De lunes a lunes, ¿sí? Se hacen cambios rotativos y los equipos van rotando de acuerdo a la organización interna que tenemos, digamos. Pero cualquier víctima que se comunique a la línea 137, ¿no? Que si ubica el número 137 se está comunicando con el call center que está en Posadas. Desde ahí, si el caso es del Dorado, nos remiten a nosotros y si el caso es de Oberá, se remite a Oberá, ¿sí? Acompañamos cómo sería un día de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos casos del día anterior que necesitan un seguimiento. Una víctima que realizó una denuncia, por ejemplo, el día anterior, y quedan pendiente el acompañamiento en el juzgado para pedir las medidas de protección, ¿sí? Que generalmente tiene que ver con prohibición de acercamiento, exclusión de hogar, colocación del botón antipánico para que la víctima esté protegida, ¿sí? ¿Cuáles son las dificultades que surgieron
o que surgen en una intervención? Mira, en cuanto a dificultades, te puedo decir que además de la falta de recursos, muchas veces, digamos, que influye, por ejemplo, ante un caso muy crítico, de alto riesgo, por ejemplo, acá en El Dorado no estamos contando con un refugio, que es necesario. Claro. Y tenemos que recurrir, por ejemplo, a posadas, ¿sí? Otra de las dificultades tiene que ver a veces con, digamos, con dificultades que se presentan en las instituciones a las que recurrimos también. Cuando la víctima se vuelve a ser revictimizada, ¿no? Cuando no se la acompaña, digamos, con el debido respeto que se merece, porque ya una persona que viene padeciendo violencia y por ejemplo, bueno, no es bien atendida en determinado lugar, ese es también un problema. Claro. ¿No? Si hablamos de otro aspecto, por ejemplo, en cuanto a la víctima, una de las dificultades permanentes es el tema de volver a caer en el círculo de la violencia. Si bien tomó una decisión de cortar, por ejemplo, en la relación con el agresor, hay muchísimas personas que vuelven a reincidir, digamos, vuelven a retomar la relación con el agresor por distintos motivos. Por ahí, si querés, más adelante podemos hablar de eso. Claro. ¿Y con qué otras instituciones se articula el trabajo que realizan? Como te mencionaba, uno de los principales, digamos, con quienes nos relacionamos es con personal del juzgado de familia, cuando se hacen casos, digamos, se acompañan los casos de violencia después de hacer una denuncia civil. Cuando, por ejemplo, se acompaña el caso de niños que han padecido abuso sexual, bueno, el acompañamiento es hasta el juzgado penal, ¿sí? El juzgado de instrucción. Articulamos con el CEPROMU, que es el Centro Provincial de la Mujer, donde se brindan terapias gratuitas a las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, nos conectamos, le pasamos el número. También con el hospital, muchas veces nos llaman desde el hospital porque hay una víctima de violencia que está siendo atendida para que nosotros le podamos acompañar. Nos relacionamos muchísimo con comisarías, juzgado de paz, defensorías del interior donde no podemos llegar, digamos, con nuestra intervención directa, porque nosotros acompañamos casos que corresponden a la jurisdicción de El Dorado. Claro. Nos movemos hasta, bueno, por decirte, ¿no? Delicia, Victoria, Santiago Liniers, 9 de Julio, pero cuando llama, por ejemplo, una víctima de Bernardo de Irigoyen, de San Antonio, el contacto, digamos, y el acompañamiento es telefónico. Entonces, de esta manera nos conectamos con las instituciones que corresponden a esas localidades. En el caso que una mujer esté padeciendo violencia y se acerca a ustedes, digamos, ¿existe algún programa de orientación de ayuda económica en la cual se le pueda brindar a esa persona como para...? Sí, en este momento exactamente se está trabajando con el programa Acompañar, que no solamente se está entrevistando a las mujeres en la línea 137, sino también en la municipalidad acá de El Dorado. Sí. Es uno de los programas que tiende a brindar una ayuda económica que es transitoria, ¿sí? Duran 6 meses y está destinado justamente a aquellas mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Cuando tomaron esa decisión de cortar la relación, digamos, con el agresor y, por ejemplo, tienen 2 o 3 chicos y cuentan solamente con la asignación universal, entonces este programa viene a ofrecer una pequeña ayuda como para que ella en el lapso de 6 meses pueda de alguna manera trabajar en algún tipo de emprendimiento. Ese es uno de los programas. Después, bueno, todos los programas estatales, ¿no es cierto?, que con los que generalmente cuentan, como te decía, el de la asignación universal, a veces ya están incorporadas en otros programas, o por ejemplo una mujer que tiene más de 7 hijos tiene el programa Más de 7 hijos, ¿no?, o algunas pensionadas, pero te vuelvo a aclarar, digamos, de que el programa Acompañar es transitorio, dura solamente 6 meses. Y además del aspecto económico, digamos,
¿qué otros aspectos influyen para que la víctima permanezca con el agresor, digamos? Uh-huh. Justamente eso era lo que te decía, que podíamos aclarar un poco más. Cuando una persona está incluida dentro, vive, digamos, está metida, está entrampada dentro del círculo de la violencia, es decir, sucede un momento de explosión, luego el agresor le pide perdón, promete un cambio, esa promesa, esa luna de miel dura unos pocos días hasta que vuelve, digamos, a producirse un episodio de violencia y la víctima continúa. Bueno, cuando este círculo se viene dando durante tanto tiempo, la víctima de alguna manera está cada vez más desvalida psíquicamente, ¿sí? Porque el problema no es solo lo económico, sobre todo tiene que ver con la parte psíquica, ¿no? Cuando hay una baja autoestima, cuando hay, digamos, vivió durante mucho tiempo siendo insultada, descalificada, humillada, le cuesta muchísimo ponerse de pie y recuperarse, ¿no? Por eso es importante que, por ejemplo, cuando conocemos algún caso de violencia, no es la primera instancia decirle vamos a hacer la denuncia. La primera instancia tiene que ver con poder escucharla, con poder acompañarla, con poder aclararle que es una persona que merece respeto y no merece ser maltratada, humillada y menos golpeada, como para que pueda ir abriéndose y dándose cuenta que hay otras posibilidades, que ella no está destinada a vivir una vida de violencia. Entonces, una terapia muchas veces ayuda a eso, hasta que ella pueda darse cuenta de que puede salir de eso, ponerse de pie, ¿no? Y cuando vuelve, si hay casos donde la víctima vuelve, digamos, con el agresor, como sociedad muchas veces le marginamos. Muchas veces se escucha decir, no, volvió porque le gusta, claro. Volvió porque ella es la que se busca. O sea, no hay ninguna persona que uno pueda decir que le guste ser maltratada y violentada. Vuelve por un montón de factores. Como te decía, aparte de lo económico, a veces también tiene que ver con esto de que está atrapada, está manipulada por este agresor que tiene todas las habilidades, y entre esas habilidades a veces hasta entran amenazas como para decirle, bueno, no te voy a dejar en paz, te voy a perseguir, te voy a sacar los chicos. O sea, utilizan distintas estrategias para lograr de alguna manera que esa víctima permanezca, digamos, con él. Bueno, esta entrevista nos sirvió muchísimo para obtener mucha información. También, si en algún momento, no, ojalá no sea el caso, digamos, alguien esté padeciendo de violencia, uh-huh. Sabemos a quién recurrir, que no estamos solos, así que... Ahí te quiero agregar simplemente de que recalcar que la persona que quiera contactarse con la línea llame al número 137, o también, bueno, hay un teléfono institucional que tiene característica de Posadas, que es 3764 64 51 75, que pueden comunicarse con mensaje de texto, por WhatsApp o por llamada. Claro, a cualquier hora, que es lo importante, digamos. Uh-huh. Bueno, agradezco tu tiempo, agradecemos el espacio que nos brindaste y muchas gracias por todo. No, de nada.